En un mundo donde el valor se mide en cifras y posesiones, existe una moneda invisible pero infinitamente más poderosa: la bondad desinteresada. Esta es la historia de Carlos Mendoza, un joven cuyo acto de generosidad en un día lluvioso alteró no solo el curso de su vida, sino el destino de comunidades enteras. Carlos no tenía mucho que ofrecer aquel martes gris. Un estudiante de ingeniería, con los bolsillos vacíos y los sueños intactos, cargaba el peso de las expectativas familiares mientras corría entre trabajos mal pagados y noches de estudio. Su único lujo, un sándwich preparado con cuidado cada mañana, símbolo de la dignidad que se negaba a perder. Elena Vega había construido un imperio desde cero. Tras décadas evaluando inversiones millonarias y detectando oportunidades donde otros veían solo riesgos, había desarrollado un sexto sentido para reconocer el valor auténtico. Lo que nunca imaginó es que lo encontraría en la mitad de un sándwich ofrecido sin expectativas de retorno. Este libro narra el extraordinario viaje que comenzó con ese encuentro fortuito. Una historia que nos recuerda que, en un mundo obsesionado con el éxito inmediato, a veces el camino hacia nuestros sueños se construye con pequeños gestos de humanidad que parecen insignificantes en el momento, pero que contienen el poder de desencadenar transformaciones profundas. Prepárate para descubrir cómo un acto de generosidad puede convertirse en la primera pieza de un efecto dominó capaz de derribar las barreras entre el privilegio y la necesidad, entre el talento sin recursos y las oportunidades sin propósito. Porque, como aprenderás a través de estas páginas, la verdadera riqueza no siempre se encuentra en quienes más tienen, sino en quienes más están dispuestos a compartir. El despertador sonó a las 4:30 a.m., como cada mañana. Carlos extendió la mano para silenciarlo antes de que despertara a Miguel, su compañero de habitación, quien tenía la fortuna de poder dormir 3 horas más. La oscuridad envolvía el pequeño apartamento que compartían en las afueras del campus universitario, un lugar donde el alquiler era apenas accesible para 2 estudiantes con presupuestos estrangulados. Carlos se incorporó, sintiendo el familiar dolor en la espalda baja. El colchón, heredado del anterior inquilino, había conocido mejores tiempos, pero era un lujo que no podía permitirse reemplazar. Cada peso ahorrado era un paso más cerca de completar el semestre sin tener que pedir otro préstamo. Mientras el agua fría de la ducha terminaba de despertarlo, el calentador era otro lujo prescindible. Repasaba mentalmente su horario. Turno en la cafetería de 5:30 a 10:00 a.m. Clases de ingeniería hidráulica de 10:30 a 1:00 p.m. Almuerzo rápido, laboratorio hasta las 5:00 p.m. Y después, si tenía suerte, 4 horas en la biblioteca antes de que el cansancio lo venciera. Un día más, un día menos, murmuró para sí mismo, el mantra que su padre le había enseñado durante los veranos trabajando en el campo. Una filosofía simple pero efectiva. Cada día de esfuerzo era simultáneamente un sacrificio presente y un paso hacia el futuro. En la cocina preparó con meticulosa precisión su almuerzo, un sándwich de atún con las últimas hojas de lechuga que quedaban en el refrigerador. Lo envolvió en papel aluminio reutilizado y lo guardó en su mochila junto a una manzana ligeramente magullada que había conseguido a precio reducido. Antes de salir, se detuvo frente a la única decoración personal en su espacio, una fotografía enmarcada de su familia frente a la pequeña casa de adobe en San Cristóbal, su pueblo natal. En la imagen, sus padres y sus 2 hermanas menores sonreían con orgullo el día que recibió la carta de aceptación a la universidad. Había sido el primero en su familia, en su calle, incluso en varias generaciones, en acceder a educación superior. Voy a lograrlo,
prometió en silencio a esos rostros congelados en el tiempo. Voy a volver con soluciones, no solo con un título. El frío de la madrugada lo recibió al salir. Mientras caminaba hacia la cafetería universitaria, observó las ventanas iluminadas de los edificios de apartamentos de lujo que bordeaban el campus. A veces se preguntaba cómo sería vivir sin contar cada centavo, sin calcular si podía permitirse imprimir los materiales de estudio o comprar el libro recomendado en lugar de pasar horas en la biblioteca esperando que alguien devolviera el único ejemplar disponible. La cafetería El Despertar era un establecimiento modesto, pero popular entre estudiantes y profesores. Carlos se colocó el delantal y saludó a doña Mercedes, la cocinera que lo había tomado bajo su protección desde su primer día. «Llegaste temprano, muchacho», sonrió la mujer mientras amasaba la masa para las empanadas del día. «Como siempre». «Doña Meche», respondió Carlos lavándose las manos. «¿Necesita ayuda con eso antes de abrir?» «Mejor prepara las máquinas de café. El profesor Gutiérrez vendrá temprano hoy, y ya sabes cómo se pone sin su expreso doble». Las siguientes 4 horas transcurrieron en un borrón de pedidos, vapor de café y conversaciones fragmentadas. Carlos había perfeccionado el arte de mantener una sonrisa profesional mientras su mente repasaba ecuaciones de flujo hidráulico o principios de filtración por membranas. El trabajo no era estimulante, pero le permitía pagar parte de su matrícula y, ocasionalmente, enviar algo de dinero a casa. A las 10:15, tras cambiarse apresuradamente en el pequeño baño de empleados, Carlos corría por el campus. La lluvia había comenzado a caer, primero como una llovizna suave, luego con más intensidad. No tenía paraguas, otro gasto prescindible, así que aceleró el paso, protegiendo su mochila bajo su chaqueta gastada. El profesor Ramírez ya había comenzado la clase cuando Carlos se deslizó silenciosamente hacia un asiento en la última fila, su cabello goteando sobre sus apuntes. Algunos estudiantes lo miraron con una mezcla de curiosidad y desdén. Para ellos, llegar tarde era señal de desinterés. Pocos sabían que venía directamente de trabajar. Como iba diciendo, continuó, el profesor, los sistemas de purificación convencionales resultan prohibitivamente caros para implementación en zonas rurales aisladas. El desafío no es solo técnico, sino económico y social. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Este era precisamente el problema que lo había traído a la universidad. En San Cristóbal, su comunidad dependía de un pozo cuya agua se volvía turbia durante la temporada de lluvias. Cada año los casos de enfermedades gastrointestinales se multiplicaban, afectando principalmente a niños y ancianos. Mientras el profesor proyectaba gráficos de costos de implementación, Carlos garabateaba frenéticamente en su cuaderno. No solo tomaba notas de la clase, sino que añadía sus propias ideas, bocetos de un sistema alternativo que había comenzado a conceptualizar. Su proyecto utilizaría materiales locales y técnicas de bajo costo, adaptadas a las condiciones específicas de comunidades como la suya. Mendoza, la voz del profesor, interrumpió sus pensamientos. Ya que parece tan absorto en sus notas, quizás pueda compartir con la clase su opinión sobre la viabilidad de los sistemas de ósmosis inversa en contextos de recursos limitados. Carlos sintió que todas las miradas se dirigían hacia él. Por un momento, la inseguridad amenazó con paralizarlo. ¿Quién era él, un estudiante becado de un pueblo olvidado, para cuestionar los métodos establecidos? Pero entonces recordó por qué estaba allí. Con todo respeto, profesor, comenzó, su voz ganando firmeza a medida que hablaba. Creo que estamos enfocando el problema desde la perspectiva equivocada. La ósmosis inversa es efectiva, pero requiere infraestructura y mantenimiento que la
mayoría de las comunidades rurales no pueden sostener. En lugar de adaptar las comunidades a la tecnología, deberíamos adaptar la tecnología a las comunidades. Un silencio tenso siguió a sus palabras. El profesor Ramírez lo observó por encima de sus gafas, su expresión indescifrable. Interesante perspectiva, Mendoza. Continúe. Durante los siguientes minutos, Carlos explicó su concepto de un sistema de filtración que utilizaba capas de arena, carbón activado y cerámica porosa, combinado con un tratamiento solar para eliminar patógenos. No era revolucionario en términos científicos, pero su enfoque en la sostenibilidad y la apropiación local representaba un cambio de paradigma. Cuando terminó, esperaba una reprimenda por su atrevimiento. En cambio, el profesor asintió pensativamente. Veo potencial en su propuesta, Mendoza, pero pasará del concepto a la realidad solo con datos concretos y pruebas rigurosas. ¿Está preparado para ese nivel de trabajo? Sí, señor, respondió Carlos sin vacilar. Lo que no mencionó fue que no tenía idea de cómo financiaría los prototipos necesarios para esas pruebas. Al terminar la clase, mientras guardaba sus materiales, una compañera se acercó a él. Valentina Rojas, hija de un reconocido ingeniero, siempre impecablemente vestida y preparada. Fue valiente lo que hiciste, comentó. Ramírez no suele tolerar que cuestionen los métodos establecidos. Carlos se encogió de hombros. No pretendía cuestionar, solo ver las cosas desde otra perspectiva. Deberías presentar tu proyecto en la Feria de Innovación del próximo mes. Hay patrocinadores que buscan ideas como la tuya. Lo consideraré, respondió, aunque ambos sabían que presentar un proyecto requería recursos para construir un prototipo funcional, recursos que él no tenía. Mientras salía del edificio, la lluvia había arreciado. Carlos miró su reloj. Tenía exactamente 20 minutos antes de su siguiente clase, apenas tiempo suficiente para comer su almuerzo. El comedor universitario quedaba demasiado lejos, así que se dirigió hacia un pequeño parque cubierto entre los edificios de ciencias. Todas las bancas bajo techo estaban ocupadas por estudiantes que, como él, buscaban refugio. Resignado, Carlos se sentó en una banca parcialmente protegida por un árbol y desenvolvió su sándwich, ahora ligeramente aplastado después de horas en su mochila. Fue entonces cuando la vio. Una mujer mayor, quizás en sus 60, que caminaba apresuradamente por el sendero, protegiéndose de la lluvia con un periódico que ya comenzaba a deshacerse. A diferencia de los estudiantes a su alrededor, no parecía tener prisa por llegar a una clase, sino más bien buscaba simplemente escapar del aguacero. Sin pensarlo demasiado, Carlos se movió a un extremo de la banca. «Puede sentarse aquí si quiere», ofreció. «Al menos está parcialmente seco». La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, evaluándolo brevemente antes de aceptar su oferta. «Gracias, joven», dijo mientras se acomodaba sacudiendo el agua de su abrigo. No era un abrigo ostentoso, pero Carlos, acostumbrado a distinguir entre lo barato y lo de calidad, pudo notar que estaba bien confeccionado. «Esta lluvia me ha tomado completamente desprevenida», Carlos asintió, mordiendo su sándwich mientras observaba discretamente a su acompañante. Había algo en ella que no encajaba con el perfil típico de los visitantes del campus. No tenía el aire apresurado de un profesor ni la actitud de un padre visitando a su hijo estudiante. Parecía observadora, como si estuviera evaluando el lugar, o quizás solo disfrutando de un paseo interrumpido por la lluvia. El estómago de la mujer emitió un gruñido audible, y ella sonrió con cierta vergüenza. «Parece que alguien más fue sorprendido». «Sin almuerzo», comentó Carlos, extendiendo la mitad aún no tocada de su sándwich. «No es un banquete, pero está limpio y es comestible.
La mujer pareció genuinamente sorprendida por el gesto. «Oh, no podría quitarte tu comida, muchacho. Estoy segura de que lo necesitas más que yo», Carlos sonrió. «Mi madre siempre dice que la comida sabe mejor cuando se comparte. Además, tengo una manzana de postre. Hoy es prácticamente un festín». Tras un momento de duda, la mujer aceptó. «La mitad del sándwich. Elena», se presentó extendiendo su mano libre. «Carlos», respondió él estrechándola. Lo que Carlos no podía saber mientras compartían ese modesto almuerzo bajo la lluvia era que aquel simple acto de generosidad estaba a punto de cambiar el curso de su vida para siempre. La lluvia caía, con más fuerza ahora, creando una cortina líquida que aislaba la banca donde Carlos y Elena compartían un modesto almuerzo. El murmullo del agua golpeando las hojas del árbol que los protegía parcialmente creaba una extraña sensación de intimidad, como si estuvieran en una burbuja separada del ajetreo universitario. «¿Estudias aquí?», preguntó Elena, observando los libros de ingeniería que asomaban de la mochila de Carlos. «Ingeniería ambiental, tercer año», respondió él, mordisqueando su mitad del sándwich con deliberada lentitud, un hábito adquirido para hacer durar cada comida. «¿Usted es profesora visitante?», Elena sonrió, una expresión que transformó su rostro, suavizando las líneas que el tiempo había trazado alrededor de sus ojos. «No, solo una curiosa empedernida. Me gusta visitar campus universitarios cuando viajo. Hay algo en la energía de estos lugares, la sensación de posibilidades, de futuros construyéndose». Carlos asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. Para él, la universidad no era solo un medio para obtener un título, sino un portal hacia una vida que apenas podía imaginar. «¿Y qué te trajo a ingeniería ambiental?», continuó Elena. «No suele ser la primera elección para jóvenes ambiciosos». La pregunta, formulada sin pretensiones, tocó una fibra sensible. Carlos dudó un momento, debatiéndose entre la respuesta educada y la verdad. Optó por la segunda. «El agua de mi pueblo está envenenando a mi gente», dijo simplemente. No de forma dramática, con muertes repentinas que atraerían atención mediática. Es un envenenamiento lento. Niños con desarrollo comprometido, ancianos con problemas renales, madres con complicaciones durante el embarazo. Elena dejó de comer, su atención completamente capturada. El pozo comunal se contamina cada temporada de lluvias. Las autoridades prometen soluciones que nunca llegan. Decidí que si nadie iba a arreglarlo, tendría que hacerlo yo. «Ambicioso», comentó Elena, pero sin el tono condescendiente que Carlos había escuchado tantas veces. «Realista», corrigió él. «No busco revolucionar la industria ni ganar premios. Solo quiero que mi hermana menor pueda beber agua sin enfermarse». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras terminaban de comer. Carlos partió su manzana en dos, ofreciendo la mitad más grande a Elena, quien esta vez aceptó sin protestar. «¿Y tienes un plan concreto?», preguntó ella finalmente. Los ojos de Carlos se iluminaron. Durante los siguientes minutos le explicó su proyecto de filtración de bajo costo, utilizando materiales localmente disponibles y técnicas que podrían ser mantenidas por la propia comunidad. Habló de cerámica porosa impregnada con plata coloidal, de filtros de arena estratificada, de sistemas de desinfección solar. «El profesor Ramírez cree que tiene potencial», concluyó, «pero necesito construir un prototipo funcional para la feria de innovación. Sin eso, solo son ideas bonitas en un cuaderno». «¿Y qué te detiene?». Carlos rió suavemente. «Lo mismo que detiene la mayoría de los sueños: dinero». Elena asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. «Tengo cierta experiencia evaluando proyectos con potencial social», dijo casualmente.
Me gustaría saber más sobre tu idea. Envíame tu propuesta a este correo. Carlos tomó la tarjeta apenas registrando el nombre Elena Vega y un correo electrónico corporativo. Estaba acostumbrado a promesas educadas que nunca se materializaban. Lo haré, respondió, guardando la tarjeta en su bolsillo, convencido de que probablemente terminaría olvidada en el fondo de un cajón. La lluvia comenzó a amainar. Elena miró su reloj y se incorporó. Gracias por compartir tu almuerzo y tus ideas, Carlos. Ambos fueron más nutritivos de lo que esperaba hoy. Extendió su mano para despedirse, y Carlos notó un detalle que había pasado por alto. Un anillo con una pequeña esmeralda, discreto pero evidentemente valioso. Se preguntó quién era realmente esta mujer que se sentaba en bancas de parques universitarios y aceptaba sándwiches de atún de estudiantes desconocidos. Fue un placer, Elena. Espero que encuentre lo que busca en sus visitas a campus. Ella sonrió enigmáticamente. Creo que hoy ya lo encontré. Mientras la veía alejarse bajo la lluvia que ahora caía suavemente, Carlos no podía imaginar que acababa de tener una conversación que alteraría el curso de su vida para siempre. La biblioteca universitaria se había convertido en el segundo hogar de Carlos. Esa noche, como tantas otras, ocupaba una mesa en el rincón más alejado del segundo piso, rodeado de libros sobre sistemas de filtración y purificación de agua. La luz amarillenta de la lámpara de mesa proyectaba sombras sobre sus bocetos y cálculos. Habían pasado 3 días desde su encuentro con Elena, y aunque había redactado un correo con su propuesta, aún no se atrevía a enviarlo. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué se interesaría en el proyecto de un estudiante sin recursos? Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. ¿Cenarás en casa? Doña Mercedes me dio sobras de la cafetería. Carlos sonrió. Su compañero de piso siempre se preocupaba por él. Llegaré tarde. Guárdame algo si puedes. Volvió a sus cálculos, pero su mente divagaba. Sacó la tarjeta de Elena de su bolsillo, pasando el pulgar sobre el relieve del nombre. Por curiosidad, buscó Elena Vega en Internet. Los resultados lo dejaron sin aliento. Elena Vega Montero, fundadora y CEO de Vega Investments, una de las 50 mujeres más influyentes en el mundo de los negocios según Forbes. Su firma había financiado desde tecnologías médicas revolucionarias hasta proyectos de energía renovable en comunidades marginadas. Imposible, murmuró Carlos. La mujer que compartió su sándwich no podía ser esta titán empresarial. Sin embargo, al comparar las fotografías con sus recuerdos, no había duda. La misma mirada penetrante, la misma elegancia discreta, con dedos temblorosos, abrió su correo y adjuntó el documento con su propuesta. Respiró profundo y presionó enviar antes de poder arrepentirse. Apenas 10 minutos después, su teléfono sonó. Número desconocido, Carlos Mendoza. La voz al otro lado era inconfundible. Señora Vega. Su propia voz sonaba extraña a sus oídos. Elena, por favor, acabo de recibir tu propuesta. Es exactamente lo que esperaba. Innovadora, práctica y con verdadero potencial de impacto. Carlos se quedó sin palabras. Había esperado, en el mejor de los casos, una respuesta automática prometiendo revisar su documento eventualmente. Me gustaría discutirla en persona, continuó Elena. ¿Podrías reunirte conmigo mañana? Estoy en la ciudad solo 2 días más. Por supuesto, respondió automáticamente, aunque su mente calculaba frenéticamente cómo podría faltar a Peinonschinte su turno en la cafetería sin perder el empleo. Excelente, te enviaré la dirección. Y Carlos, trae tus cuadernos de bocetos. Quiero ver todo el proceso de tu pensamiento. La llamada terminó, dejando a Carlos en un estado de aturdimiento. ¿Cómo sabía que tenía cuadernos de bocetos?
El edificio donde Elena lo había citado no era la imponente torre corporativa que había imaginado, sino un discreto espacio de coworking en el centro de la ciudad. La recepcionista lo condujo a una sala de reuniones donde Elena ya lo esperaba, revisando documentos. Carlos, puntual, me gusta. Se levantó para saludarlo, vestida con la misma sencillez elegante del primer encuentro. ¿Café? No, gracias, respondió demasiado nervioso para añadir que ya había consumido suficiente cafeína para mantenerse despierto durante su turno matutino. Entonces vayamos al grano. Elena se sentó frente a él. Tu proyecto tiene mérito técnico, eso es evidente, pero lo que realmente me interesa es tu motivación. Háblame de San Cristóbal. Durante la siguiente hora, Carlos le habló de su pueblo como nunca lo había hecho con nadie en la universidad. Le contó sobre los niños jugando alrededor del pozo comunal, sobre su hermana menor que había sufrido infecciones intestinales recurrentes, sobre los ancianos que recordaban cuando el agua era cristalina. Elena escuchaba con atención, haciendo preguntas precisas que revelaban un conocimiento sorprendente sobre problemas de acceso a agua potable en comunidades rurales. ¿Sabes por qué me interesa tu proyecto, Carlos?, preguntó finalmente. Él negó con la cabeza. Porque no estás tratando de salvar el mundo, estás tratando de salvar a tu hermana, a tu abuela, a los niños de tu calle. Esa especificidad, esa conexión personal es lo que convierte las buenas ideas en soluciones reales. Carlos sintió un nudo en la garganta. Nadie había articulado tan perfectamente lo que él sentía. Vega Investments tiene un programa de incubación para emprendimientos de impacto social, continuó Elena. Quiero que tu proyecto sea parte de él, pero apenas tengo un concepto, ni siquiera un prototipo funcional. Elena sonrió. Eso es precisamente lo que ofrecemos, los recursos para convertir conceptos prometedores en realidades tangibles. Carlos miró a esta mujer que había pasado de ser una desconocida compartiendo su almuerzo a potencialmente cambiar el curso de su vida. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Porque compartiste tu comida cuando apenas tenías para ti mismo, respondió Elena simplemente. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. El taxi se detuvo frente a un edificio de cristal y acero que se elevaba como un monolito brillante en el centro financiero de la ciudad. Carlos ajustó su corbata prestada. Miguel había insistido en que la usara y respiró profundamente antes de bajar del vehículo. Vega Investments, por favor, dijo al guardia de seguridad en el vestíbulo, las palabras aún sonando irreales en sus labios. Una semana había pasado desde su reunión con Elena. 7 días de incredulidad, de explicaciones apresuradas a su jefe en la cafetería, de noches revisando su propuesta hasta el amanecer. Y ahora estaba aquí, con una cita oficial para presentar su proyecto ante el comité de inversión de una de las firmas más prestigiosas del país. Señor Mendoza, bienvenido. Una asistente de aspecto eficiente lo recibió en el piso 20. La señora Vega lo está esperando en la sala de juntas principal. Lo condujo por un pasillo decorado con fotografías de proyectos financiados por la firma. Hospitales en zonas remotas, sistemas de energía solar en comunidades indígenas, escuelas construidas con materiales sostenibles. Carlos se detuvo brevemente ante cada imagen, reconociendo el patrón. Todos eran proyectos con impacto social directo, no simples inversiones para generar retorno económico. Las puertas de la sala de juntas se abrieron, revelando una mesa ovalada donde 5 personas conversaban, en voz baja. Elena, sentada a la cabecera, levantó la vista y sonrió al verlo. Carlos, adelante. Estábamos esperándote. Mientras se acercaba, notó que los otros 4, 2 hombres y 2 mujeres,
Todos con el aire inconfundible de quienes toman decisiones que afectan millones. Lo observaban con curiosidad apenas disimulada. «Les presento a Carlos Mendoza», dijo Elena, «el ingeniero detrás del sistema de purificación de agua que les mencioné». «¿Ingeniero?» Carlos aún era estudiante, a más de un año de graduarse. Estuvo a punto de corregirla, pero algo en la mirada de Elena lo detuvo. Comprendió que no era un error, sino una declaración de confianza. «Señor Mendoza», habló uno de los hombres, «la señora Vega nos ha hablado extensamente sobre su proyecto. Nos interesa particularmente su enfoque en la sostenibilidad a largo plazo». Carlos asintió, agradecido por las horas que había dedicado a preparar esta presentación. Durante los siguientes 20 minutos, explicó su sistema, desde los principios técnicos hasta los aspectos económicos y sociales. Mostró prototipos conceptuales, análisis de costos, proyecciones de impacto. Lo más importante, concluyó, es que este sistema puede ser mantenido por la propia comunidad. No creamos dependencia tecnológica ni económica. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Luego, preguntas incisivas que revelaban un conocimiento profundo sobre inversiones de impacto social. Carlos respondió con una seguridad que no sabía que poseía, como si toda su vida lo hubiera preparado para este momento. Finalmente, Elena se levantó. «Gracias, Carlos. ¿Podrías esperar afuera mientras deliberamos?» En el pasillo, Carlos se permitió exhalar por primera vez en lo que parecían horas. Independientemente del resultado, había presentado su visión ante personas que podían hacerla realidad. Ya era más de lo que había soñado posible una semana atrás. 10 minutos después, Elena salió a buscarlo. «Ven conmigo», dijo simplemente, conduciéndolo no de vuelta a la sala de juntas, sino a una oficina privada con vistas panorámicas de la ciudad. «¿Y bien?», preguntó Carlos, incapaz de contener su ansiedad. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro entero. «El comité ha aprobado no solo financiar tu proyecto, Carlos. Quieren que encabeces una nueva división de soluciones hídricas dentro de nuestra incubadora de startups sociales». Carlos se quedó inmóvil, las palabras resonando en su mente, sin terminar de cobrar sentido. «Pero soy estudiante, ni siquiera me he graduado». «Terminarás tus estudios, por supuesto, con una beca completa de la Fundación Vega. Mientras tanto, trabajarás medio tiempo desarrollando tu proyecto con nuestros recursos». Carlos se dejó caer en una silla, abrumado. «¿Por qué?», logró preguntar finalmente. «¿Por qué yo? Hay ingenieros con décadas de experiencia trabajando en problemas similares». Elena se sentó frente a él, su expresión tornándose seria. «¿Sabes cómo construí Vega Investments, Carlos? Reconociendo valor donde otros no lo ven, no solo en empresas o tecnologías, sino en personas». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de él. «Cuando compartiste tu comida conmigo, tu único almuerzo ganado con horas de trabajo duro, vi algo que ningún título o experiencia puede garantizar: integridad y compasión genuina. Esas cualidades, combinadas con tu inteligencia y determinación, son exactamente lo que buscamos». Carlos sintió que sus ojos se humedecían. Todo lo que había luchado, todos los sacrificios, culminaban en este momento inesperado. «No te estoy ofreciendo caridad, Carlos», continuó Elena. «Te estoy ofreciendo una oportunidad que has ganado por mérito propio. La pregunta es, ¿estás listo para tomarla?». Carlos extendió su mano, encontrando la de Elena en un apretón firme. «Estoy listo». 5 años después, Carlos se detuvo en la cima de la colina que dominaba San Cristóbal. El pueblo se extendía bajo el sol de la tarde, transformado pero reconocible. Desde esta altura podía ver el nuevo sistema de distribución de agua que serpenteaba entre las casas como arterias llevando vida.
Junto a él, Elena contemplaba el mismo paisaje, su cabello ahora con más hebras plateadas, pero su mirada tan aguda como siempre. ¿Qué sientes?, preguntó ella. Carlos respiró profundamente buscando las palabras adecuadas. Gratitud, asombro y la extraña sensación de que todo esto es simultáneamente un milagro y exactamente como debía ser. El camino hasta aquí había estado lleno de desafíos, noches interminables perfeccionando el diseño, fracasos que parecían insuperables, momentos de duda en los que se preguntaba si estaba a la altura de la confianza depositada en él. Pero cada obstáculo había sido una lección, cada retroceso un impulso para avanzar con más determinación. Comenzaron a descender hacia el pueblo, donde los esperaban para la inauguración oficial del Centro de Innovación Hídrica Comunitaria, un espacio donde jóvenes de la región aprenderían a mantener y mejorar los sistemas de purificación. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día en el parque?, preguntó Elena mientras caminaban. Que solo querías que tu hermana pudiera beber agua sin enfermarse. Carlos sonrió. Ahora 53 comunidades tienen agua limpia, más de 1.200, 30.000 personas, y eso es solo el comienzo, añadió Elena. Al entrar al pueblo, fueron recibidos por rostros familiares. La madre de Carlos, quien había llorado de orgullo cuando su hijo regresó, no solo con un título, sino con una solución real. Su padre, quien había ayudado a construir el primer sistema con sus propias manos. Su hermana menor, ahora estudiante de ingeniería ambiental, inspirada por el camino de su hermano. Y estaban los niños, corriendo alrededor de la fuente central que proporcionaba agua cristalina día y noche. Niños que crecerían sin conocer el miedo a enfermarse por beber, sin tener que caminar kilómetros cargando bidones pesados. En el centro comunitario, donde antes se reunían para discutir la escasez, ahora se congregaban para celebrar la abundancia. Una pancarta simple colgaba sobre la entrada. El agua es vida, la generosidad es esperanza. Carlos se detuvo un momento, sobrecogido por la emoción. Elena apoyó una mano en su hombro. Esto es lo que sucede cuando la oportunidad encuentra la preparación, dijo suavemente. Cuando el privilegio reconoce su responsabilidad. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente significativa. Carlos escuchó testimonios de familias cuyas vidas habían mejorado, de agricultores que ahora podían irrigar sus cultivos sin temer contaminarlos, de maestros que notaban cómo los estudiantes faltaban menos a clases por enfermedades. Cuando llegó su turno de hablar, Carlos miró los rostros expectantes y sintió un nudo en la garganta. Hace años dejé este pueblo con una promesa, comenzó. Hoy regreso no como alguien que trae soluciones desde fuera, sino como un hijo de esta tierra que simplemente tuvo la oportunidad de desarrollar lo que ya existía en su corazón. Hizo una pausa, buscando a Elena entre la multitud. Aprendí que a veces el acto más pequeño de bondad puede desencadenar transformaciones que jamás hubiéramos imaginado, que compartir lo poco que tenemos puede abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Su voz se fortaleció, resonando en el silencio atento. Este proyecto no es mío, es nuestro, y su verdadero valor no se mide en litros de agua purificada, sino en la dignidad restaurada, en los sueños que ahora pueden florecer, en las vidas que se desarrollarán plenamente. Al concluir la ceremonia, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Carlos y Elena caminaron hasta el pozo original, ahora transformado en un monumento simbólico. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Carlos contemplando el atardecer, que comenzó con un simple sándwich compartido en un día lluvioso. Elena sonrió, sus ojos brillantes con emoción contenida. No, Carlos. Comenzó mucho antes, cuando un niño miró el agua turbia de su pueblo y en lugar de resignación,
sintió determinación. El sándwich fue solo el puente que conectó tu propósito con los recursos para cumplirlo. Se volvió hacia él su expresión solemne. Nunca olvides esto. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos cuando parece que no tenemos nada que dar. Esa es la semilla de la que brotan los cambios más profundos. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Carlos comprendió que había recibido mucho más que financiamiento aquel día en el parque. Había recibido una lección que ahora era su responsabilidad transmitir, que la generosidad, incluso en sus expresiones más humildes, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Y esa quizás era la verdadera purificación que el mundo necesitaba.